del libro Historias, cuentos y leyendas de Jalapa en su edición ilustrada. Este libro fue compilado por el maestro Alberto Espejo, los autores Jorge Lobillo, Patricia Morales, Ellen Septién y Ingrid Bravo. Siempre es importante para una ciudad contar con que se van a contar sus historias. El crecimiento acelerado de Jalapa en los últimos años ha hecho que la ciudad tenga un poco de identidad, y a veces nos preguntamos, cuando ya no haya las personas que conocimos la Jalapa antigua o estas personas que podrían contarnos quién lo hará, pues la respuesta es uno o varios libros, y es el caso del libro que están a punto de presentar. Y qué mejor personas para presentarlo y platicarnos de él que el maestro Julio César Martínez, que voy a... Ok, bueno, tiene mucho currículum, pero bueno, entre lo más destacable es que fue Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1987 con sus compañeros del Secretariado del Mismo de la Cultura, y Premio Estatal de Periodismo Cultural en 1989. Actualmente es jefe de la Unidad de Ediciones y Publicaciones del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, y también lo acompaña el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Guillermo Melo Guzmán, que en la actualidad se desempeña como corrector de estilo, redactor y encargado de la dirección editorial de la Unidad de Ediciones y Publicaciones de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, de Cero la Palabra. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias a todos por estar hoy presentes y acompañarnos en esto que realmente no es una presentación de un libro, porque realmente el libro se ha presentado ya en diversas ocasiones. Es un libro, digamos, a nosotros nos gusta llamarlo un clásico jalapeño, porque finalmente ya se volvió como parte del inconsciente colectivo de Jalapa. Es un libro que, como podemos ver aquí, la primera edición de 1991, que fue encargada por el licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, y ahora esta, que digamos es la edición más reciente, que no la última, una nueva que vimos este año, pero es exactamente el mismo libro, es el mismo título. Entre este y este hay aproximadamente 10.000 ejemplares de una y otra edición. Se han hecho 3 o 4 ediciones o reimpresiones, más propiamente dicho, de este libro. Y bueno, para fortuna de nosotros, pues ha sido un libro que realmente, tanto en la escuela como para los niños, tanto educación básica, como libro de divulgación, como libro de rescate, aunque bueno, los historiadores nos dirán también que saca el falta un poco de rigor histórico, pero bueno, tiene una primera parte que es netamente histórica, otra parte que es cuentos, y la última que son leyendas. Entonces, bueno, aclarando esto, podríamos decir que este libro ha sido como el libro insignia de la Unidad de Ediciones y Publicaciones desde su conformación en el 2001, y afortunadamente, pues gracias ahora sí que a la demanda que ha tenido el libro, a la buena recepción que ha tenido el libro por parte de públicos, diríamos, pues ahora sí que para toda la familia. Afortunadamente ha sido una empresa editorial exitosa por parte del ayuntamiento, y bueno, los que no lo conozcan los invitamos a adquirirlo, y los que ya lo conocieron, pues esperemos que la nueva edición ilustrada les pueda aportar algunas imágenes nuevas, fotografías. Estamos trabajando también con el archivo municipal, el archivo histórico municipal del ayuntamiento, que afortunadamente pues, nos ha facilitado muchísimo material fotográfico. Realmente todavía ni siquiera creo que acabamos de conocerlo, toda la riqueza visual y fotográfica que hay en ese archivo. Entonces, pues simplemente pues darle las gracias que estén aquí, aclarar pues, que no es una presentación, es más bien como una conversación sobre este libro, ¿no? Podemos ver, hay 23 años entre este y este. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al titular de Ediciones y Publicaciones, el ilustre maestro Julio César Martínez García. Gracias. Hay una cosa que habíamos quedado con Guillermo, que yo comenzaría. Lo que yo iba a decir ya lo dijo él. ¿Y ahora? Invirtió, ya me quedó, me dijo, sin palabras, ¿verdad?
invirtió y quedamos de que él sería, como ha estado cerca del proceso de la producción del libro, se le explicaría todo lo que significa producir un libro, pero se aprovechó de que la compañera le pasó el micrófono y dijo, no, antes de que no tenga nada que decir, lo digo yo. Bueno, eso forma parte de la literatura oral. Yo soy amigo de Alberto Espejo, el autor del libro. Nos conocimos desde 1976 en la Unidad de Humanidades. De algún modo podría decir que estuve cerca del proceso y el trabajo de investigación del libro. Cómo pues se reunió un grupo de estudiantes de literatura, cómo platicó, discutió con ellos la importancia de la literatura, yo diría, de la tradición oral, y después de convencerlos junto con Jorge Lobillo, pues emprendieron un trabajo que podría ser un trabajo arduo, porque pues nosotros recibimos el libro y el libro ya es, podríamos decir, que el resultado de un proceso, de un largo proceso, en el que cuando leemos, por ejemplo, a ver, por ahí, por haber un título, alguno de los títulos al principio, ¿cuál podría ser este? A ver, bíblico. No te pongas nervioso. La catedral de una sola torre. Por ejemplo, hay muchas versiones de la iglesia, bueno, algunos inclusive no le llaman, aquí el título ya está, podríamos decir, tamizado, está pasado y hasta cierto punto intelectualizado, ¿verdad? Catedral de una sola torre, se oye muy elegante, pero en la vida cotidiana la gente le llama la iglesia mocha, ¿no? Entonces ya entre la iglesia mocha y el título la catedral de una sola torre, hay una intelectualización de la historia. Y si no mal recuerdo, hay muchas historias y muchas versiones, es decir, la catedral ha servido para que se desarrolle el imaginario, no solo colectivo, sino individual. Por ahí, hace muchos años, vivía por estos lugares, un amigo de apellido Cuevas, no recuerdo ahora su nombre, que escribió varias versiones sobre la Torre Mocha, sobre la iglesia Mocha, y muchos otros que argumentan, bueno, que llegó los revolucionarios y la bombardearon, otra que temblor, y cada quien da sus versiones. Lo cierto es que por ahí de 1990-92 ya se contó con la tecnología apropiada para poder terminar la torre, ya que en realidad no se construyó porque el piso no soportaba el peso de la edificación. O sea, cómo generó una situación de carácter físico, material, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, cuando a mí me entrevistaron en aquella época si consideraba conveniente terminar la torre, yo dije que sí, pero entrevistaron a la población y la gente dijo que no, que prefería su iglesia Mocha. Entonces, creo que la división que hicieron después de hacer la investigación de campo, de recoger los cuentos, las versiones, después de ese proceso, y no será posible que le vayan. Después de hacer ese proceso, creo que otro trabajo que hay que reconocer del equipo investigador es definir cuál de las versiones sería la mejor de ellas. No es nada fácil. O, en todo caso, reunir las diferentes versiones y reconstruir una sola. Yo creo que el libro es importante porque refleja una época, un tiempo que ya no existe, que ya no vivimos, lo podemos ver en las imágenes. Es decir, yo
dividiría en tres grandes momentos, tres grandes momentos de Jalapa a través de su literatura, que precisamente sería, el primer momento sería el de la literatura oral, el segundo gran momento sería el de la literatura escrita, porque hay mucha diferencia entre la oralidad, entre la transmisión. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura oral, hablamos de una relación entre familiar, de grupo, de colectividad. Hablamos de un sentido de comunidad. Es decir, el cuento, el mito, la leyenda nos convoca a que nos reunamos. En cambio, una vez que el cuento, la historia, la leyenda se escribe, se imprime, entonces la literatura escrita ya es un acto casi siempre solitario. Yo en ese sentido convocaría a los que tengan el libro que lo compren, pero que no lo lean a solas, sino que se sienten, convoquen, compartan con los demás y lean estas historias. Rememorando, nuevamente me acordaría de un personaje para nosotros emblemático por la obra, y que el 31 próximo de marzo, esperemos que ya hacemos aquí, ¿verdad? El 31 de marzo, Octavio Paz cumpliría 100 años de haber nacido. Y cuando él estaba justo en los últimos días de su vida, una de las cosas que él pues, vivía con mucha nostalgia era una muy importante, que lamentaba que no hubiera un solo poema de él en la memoria colectiva. Él decía, la poesía es para que se transmita de boca en boca. Bueno, no tan apasionadamente, pero sí que se transmita oralmente, ¿no? Decía Octavio Paz a punto de morir. Dice, y la otra es que, pues, la poesía debe ser precisamente dicha en voz alta. Una vez aclarado que la primera fase de la literatura oral es un acto de colectividad, un acto de socialización, la siguiente etapa sería la etapa escrita, sería la etapa que le decía aquí a Guillermo que él explicara, que ha estado más cerca de este proceso editorial. Aclarando que la primera edición fue en este periodo de 1991, precisamente cuando Guillermo Zúñiga Martínez es el presidente municipal. Hoy cerraríamos un ciclo de 2 generaciones con Américo Zúñiga Martínez, y estamos precisamente con el afán de no perder lo que le llamamos la generación de la ruptura. Hoy estamos ya planeando hacer una nueva edición, pero con otro diseño diferente. Entonces creo que Jalapa ha vivido la etapa de la oralidad, sería la primera. La siguiente sería la etapa de la literatura escrita, y con precisamente este gobierno vamos a vivir también la etapa de la literatura virtual. La idea es que el libro no quede solo aquí y se venda. Bueno, habrá quienes como nosotros que somos bibliófilos o bibliomaniáticos, ¿verdad? Queremos tener el libro en la mano, nos gusta tener la sensación de la textura, ¿verdad? De tocar la página. Yo por lo menos, les soy sincero, no aguanto mucho tiempo leyendo en computador. Por ejemplo, aquí tenemos un amigo que nos vendió por ahí un disco con una serie de información y datos. Yo lo abro y saco la información que necesito y la imprimo. Yo prefiero lo táctil, prefiero el libro. Y además el libro me emociona, y me emociona tanto el texto como las imágenes, todo. Entonces, también este libro, particularmente empieza a romper con el libro, las primeras ediciones que son casi puro texto, ¿no? Entonces se le empieza a buscar la combinación, el aprovechamiento de los nuevos recursos, ¿no? Entonces yo marcaría esas 3 etapas: la literatura oral, que pasa y brinca a ser literatura escrita,
y de literatura escrita a literatura virtual. Y también hay que decir que el libro está inteligentemente planeado para tener 3 diferentes secciones. La primera son historias, la segunda son cuentos, la tercera leyendas. La historia siempre será una narración, las 3 son narraciones. La primera será historias porque tienen una base, un fundamento verídico, ¿verdad? Aunque en toda la literatura lo verídico no importa tanto, sino lo verosímil, es decir, que lo creyamos, ¿verdad? Hay que creer en lo que estamos leyendo. Y en ese sentido, pues, esa es la riqueza del libro. El segundo es, pues, un cuento, una historia corta, como dijera Cortázar. El cuento es más bien una especie de knockout, ¿no? Es un golpe rápido, inmediato, tiene esa sensación de la inmediatez. En cambio, la novela, pues, tienes que aguantar los ojos cerrados, ¿verdad? Porque es una pelea de más largo aliento. Así hacía la diferencia Cortázar, que por cierto también cumplirá 100 años en este año, contemporáneo a Paz, y que vino a Jalapa muchas veces. Yo creo que nos falta hacer también las historias, las leyendas y los cuentos de los personajes de la modernidad. Entre ellos incluiríamos aquí al tío de Guillermo, a Juan Vicente Melo, que nos heredó muchas anécdotas, muchos cuentos, muchas historias, ¿no? Que no que nos heredó porque nos las contara, sino porque él era el mismo protagonista y nos involucró en esas historias. Y otro gran amigo que recuerdo, pues aquí está aquí presente, su compañera de toda la vida, es el maestro Francisco Morosini, que también fue otro gran recopilador de historias y que yo siempre celebré sus historias de allá de Coatzacoalcos, pequeñas historias así, con un efecto definitivo, ¿no?, para el lector, porque siempre llevaban una enseñanza. Entonces yo creo que esta división también es muy importante en el libro, y nosotros pues ahora queremos enriquecerla con una nueva propuesta impresa y una nueva propuesta virtual. Y aprovechando el público, si ustedes tienen nuevas historias, o más bien han rescatado otras historias o otras versiones, pues se aceptan que nos las envíen para enriquecer el documento. Por ejemplo, yo a esta versión me han pedido que le agregue la historia de las esculturas de las virtudes, ya que hay una historia interesante ahí. Miren, la primera escultura, que se llama La Templanza, nosotros tenemos la oportunidad de contemplar, no es original. Eso que no les causa tristeza, por no ver sobre el ¿verdad? La primera escultura es una copia de la original. También hace 20 años, recuerdo que todavía había muchas personas que pensaban que las esculturas las hizo Enrique Guerra para ese principio, y decían, pues, las esculturas, símbolos emblemáticos que las hicieron. No, las esculturas Enrique Guerra las hizo a partir de 1909 a 1910 por encargo de Porfirio Díaz en la Ciudad de México, y después de que las elaboró, hay una historia para mí hermosísima, porque Enrique Guerra, que nació en San José, aquí en Jalapa, se las llevó a Veracruz, y de Veracruz a Carrara, y en Carrara, Italia, se esculpieron las esculturas en una forma todavía burda. Él se las trajo de regreso, lo cual pues, nos habla de la pasión del artista, ¿verdad? Se trajo las esculturas de regreso a México, a la colonia Roma, ahí pulió las esculturas y se adosaron en el primer piso del edificio de Relaciones Exteriores,
Y el presidente de entonces, Porfirio Díaz, las inauguró el 15 de septiembre de 1910 a las 9 de la noche para festejar el centenario de la independencia. Después, con el tiempo, no mucho, para 1925, el edificio colapsó. Lo derrumbaron y las esculturas fueron a parar a las bodegas del Monumento a la Revolución. Y allí, en 1929, llegó el entonces gobernador de Jalapa, de Veracruz, perdón, ya estoy apeñanetando, el gobernador de Veracruz, llega, Alberto Tejeda, llega al Monumento de la Revolución y le dice Pascual Ortiz Rubio: esas esculturas que están allí son de un paisano mío. Dice, y si son de un paisano mío, ¿qué hacen ahí abandonadas? Mándamelas a Jalapa. Y Pascual Ortiz Rubio, que no gozaba de muy buena fama intelectual, cometió una pifia más con el actual presidente de la República, porque mandó tres piezas. O sea, destruyó el concepto de virtudes cardinales o virtudes corporales, que son 4: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Y dejó la templanza original allá y nos mandó solo 3. Y por mucho tiempo hubo 3 esculturas en el hemiciclo. Pasó el tiempo, de 1931 a 1979. En el 79, el entonces alcalde hizo una convocatoria, Rubén Pabello Rojas, para que se hiciera una escultura. El que ganó fue mi amigo Armando Zabaleta León, hizo la copia, pero ya no fue a Carrara, se quedó en Puebla, Tatatila, y con mármol de Tatatila hizo la pieza, y por eso a la templanza de hoy se le ve una herida aquí, porque se unen los 2 bloques de mármol, ¿verdad? Cuando le dije que la propuesta era mandar la copia de los jardines de Chapultepec, traerse la original, se puso a llorar, dice: no me hagas eso. Digo: no, sí. Dice: es que es la única escultura buena que me salió en toda mi vida, y tiene razón. Entonces no se ha logrado traer la pieza. Yo en mi primer texto que escribí por ahí de 1986 sobre estas esculturas, terminaba diciendo que las 3 virtudes, es decir, prudencia, fortaleza y justicia, miraban con cierta extrañeza a la templanza por tener una herida en el pecho, y se preguntaban: ¿esta será hermana o hermanastra? ¿Será virtud o una pseudo virtud? Y la templanza, cohibida con sus hermanas, miraba a las espaldas del Palacio de Gobierno y se preguntaba: ¿ahí en ese edificio habitará alguna virtud? Por supuesto que las 4 dijeron: no, para nada, ¿verdad? Y bueno, aquí le agregan al asunto. Esto ya es literatura oral, ¿verdad? Entonces, esta pequeña historia, pues algunos me dicen que hay que incluirla en la siguiente versión, ¿verdad? Y hay que darla a conocer, porque es interesante. El gobierno actual, el gobierno municipal, está interesado en traer la pieza original, que está en los jardines de Chapultepec. Se llama Fuente de la Templanza, y ahí mismo hay una placa que dice que fue Pascual Ortiz Rubio el que decidió que se quedara. Creo que él no había leído a Aristóteles ni a Platón ni nada, pero aún así era presidente de la República, como sigue siendo la situación. Entonces, a mí me parece que es importante rescatar toda esa historia de Jalapa. Sigue habiendo historias por ahí que no están aquí compiladas, pero también habría que aclarar, considerar como el centro histórico, porque como ya lo dijimos la vez pasada, Jalapa ya no es una, y ahora hay varias Jalapas. Dentro de Jalapa no hay una sola identidad. Decía la compañera: ha perdido un poco
estaba el Nuevo Japón, hoy ya no queda ni siquiera China, ¿verdad? Ya ha desaparecido la Casa de los Leones, y así podemos seguir narrando una serie de desapariciones que son lamentables, que solo quedan en el texto escrito. Entonces, pues, insisto, los invito a que participen, que contribuyan a la siguiente edición, de la que haremos responsable aquí a Guillermo Melo, ¿verdad? Se pula y haga un buen libro. Bueno, hagamos sobre todo un buen libro. Pues, no sé, hay muchas cosas que podríamos agregar, muchas historias. Creo que habría que sí agregar una etapa, una parte, un capítulo nuevo en las nuevas mitologías, o como dice George Steiner, las mitologías de la racionalidad. Yo diría las mitologías de la modernidad, si es que cabe el concepto, y ahí Raquel nos puede ayudar también, ¿verdad? Porque en lo que ha sido, por ejemplo, la fonda, la chorrería, ahí se han dado muchas historias, ¿verdad?, que hay que agregar. Pues, si hay alguna pregunta, les agradecemos. Muchas gracias. ¿Que quiere empezar a contribuir a este nuevo capítulo que quieren agregar? Bueno, yo no haría ningún anecdotario de los changarros, pero sí la última entrevista que hice al señor Jiménez de la Jalapeña, donde los chiles surgieron por un accidente y el chile ahora es conocido en todo el mundo como jalapeño. A mí me parece que eso podría ser, sí, interesante, lo voy a relatar brevemente. Él dice que su abuelo, me comentaba el señor, que tenía una tienda de abarrotes y llegaban muchos los chiles, bueno, vendía chiles, tomates y cebollas junto con los vinos, con los ultramarinos que llegaban porque él era español, y con los productos de la tierra de la región. Los chiles se echaban a perder muy rápidamente, entonces el abuelo inventó ponerlos en vinagre, pues para que no se echaran a perder, y de esta manera claro, hizo una salmuera y así surgió. Fue tanto el éxito que después dijeron, bueno, los vamos a rellenar, porque era un mercado ya más especializado. El salmón al final no era el salmón, era un pescado barato que traían de Baja California. Los chiles originales que empezaron a rellenarse eran de Yecuatla, de toda esta parte de la Sierra de Nezantla. Y al final era tanta la demanda que los chiles los traían de Sonora, Sinaloa, que eran los que producían los chiles. De hecho, Veracruz ha dejado de ser tierra de chiles, ahora se cosechan, se producen y se cosechan en otras tierras, no en esta región. Jalapa no fue productora nunca de chile, solamente estaba Chiltoya, que el lugar quiere decir lugar de los chilares, pero era el chile piquín o chile serrano, no era el chile jalapeño. El chile jalapeño, que tiene 4 variedades y hay en otras partes que se produce en el estado, colindando inclusive con Oaxaca, no es jalapeño, y sin embargo Jalapa es conocida en el mundo por los chiles jalapeños, lo cual pues es un sufismo. Bueno, eso ocurre también con otro vegetal, que inclusive está incluido alrededor de la bordadura del escudo, que es la pulga jalapeña, deben ustedes recordar. Y la pulga jalapeña o la pulga de Jalapa tampoco es de Jalapa, más bien para la parte serrana, Nolito y más allá, y es un nabo, ¿verdad?, que lo maceraban, se volvía un polvo, una harina, y que se vendía en frascos de porcelana muy bien hechos, y con el escudo decía pulga jalapeña. Hoy, por
esta purga de Jalapa, adquirió esa fama en el siglo XVIII en las ferias comerciales, y inclusive en museos como Argentina y en Europa encontramos los tarros que dicen purga jalapeña o purga de Jalapa. Entonces, eso es muy interesante porque cómo se construyen los mitos urbanos, las leyendas y las historias, ¿no? Para nosotros siguen siendo chiles jalapeños y siguen siendo purgas, ¿verdad? Bueno, además, y sigue siendo la pena de la cosa a pesar de lo que viene, ¿verdad? A ver, no sé, alguna otra. A ver, la maestra. Bueno, hablando de historia y de historia, existe aquí en Jalapa una casa en la que vivió Josafat Márquez. No sé si sepan quién fue Josafat Márquez. Josafat Márquez fue un constituyente que firmó el acta de 1917 por el estado de Veracruz, y creo que nadie se acuerda de él, y ahí está su casa intacta, a donde él vivió los últimos años de su vida. Está a donde comienzan Jalapeños Ilustres. No sé si ustedes hayan oído hablar de Josafat Márquez, que firmó el acta de la Constitución de 1917 por el estado de Veracruz, firmó él, Josafat Márquez, que tenía dos hijas, que eran Estela y la otra Lucía, algo así. Y ya les digo a dónde vivían, y considero, salvo la opinión de ustedes, que debería cuando menos ponerse una plaquita para recordarles. Yo sugiero que así sea, y que en Jalapa, a pesar de que Santana haya sido lo que haya sido, o lo que haya hecho y deshecho, desgraciadamente deshecho, que también merece tener una placa para recordarnos no solamente los ilustres jalapeños, porque de una manera u otra Santana pertenece a la historia. Y también si nos ponemos a leer la vida de Santana y su trayectoria, pues en el gobierno tuvo cosas buenas, porque no todo fue malo lo de Santana, también tuvo cosas muy buenas, sobre todo, bueno, esto ya sería meterse en la política, que ya no tiene razón de ser, ni antes, ni ahora, ni después, sino sería, yo considero que se hiciera una revisión de las casas antiguas que en alguna ocasión albergaron a algún jalapeño ilustre, que como hay en otras ciudades, placas en las... Ya se empezaron aquí a poner, aquí ahorita la Prepa Juárez tiene su pequeña plaquita, como la tiene la industrial, a donde el viajero sepa qué tierra está pisando y qué sucedió por estos lados. Lo dejo a la consideración de los jalapeños. Pues yo creo que hay que hacer sí estoy de acuerdo con usted. Inclusive yo le podría decir que desde el 85, 1985, 89, cuando pertenecía al ICOMOS, yo estuve en el ICOMOS, que es un organismo internacional que se encarga de la protección del patrimonio cultural, monumental y artístico, que pertenece a la UNESCO. Pues insistimos mucho precisamente para preservar, sobre todo la calle de Jalapeños Ilustres, que la querían, acuérdense, rebanar toda, incluyendo el atrio de la parroquia de San José, donde muchos no saben que ahí el cuerpo de Maximiliano, en su paso rumbo a Veracruz para regresarlo a su tierra, ahí fue velado el cuerpo, ¿sí? Y no solo eso, insistimos porque, por ejemplo, a donde está la zapatería Destroyer, arribita está una boutique que se llamaba La Rosa Morada, y ahí había una placa que anunciaba que esa era la casa
de Manuel Rivera Camas, otro jalapeño extraordinario. Más arriba, donde están los antojitos, donde está el puesto de periódicos, ahí mismo en Lucio, había otra placa que decía que ahí nació Julio Zara. Bueno, todas esas placas han desaparecido, se las han robado. Y nosotros insistimos mucho en ese tiempo. Y no quiero seguir porque el odio es infinito. Pero solo una cosa, se robaron 2 veces la escultura de Maples Arce, ahí en la esquina de González Ortega, a un costado de la biblioteca de la ciudad. Y yo he insistido desde 2014, desde 2004, hicimos una rueda de prensa en el Ágora denunciando este problema junto con Manuel Montoro, Guillermo Barclay, Rebeca Buche, y dijimos que bueno, las placas conmemorativas, las esculturas del arte público forman parte de la identidad de la ciudad. Por eso decía yo, no un poquito, sino ha sido muy destruido lo que ha sido el centro histórico. Y una cosa que mencionábamos el día de la inauguración, cuando fue antier, mencionábamos precisamente que la misma estatua de Sebastián Lerdo de Tejada en el centro de la ciudad, en la fecha está pues completamente mal, porque dice, nació en 1824 y murió en 1973. O sea, verdaderamente longevo el señor, ¿no? Vivió 140 años. Pues que me pase la receta para poder, ¿verdad?, venir toda la historia sin deterioro alguno. No sé si se refieran a la escultura del tiempo, pero ahí las fechas están mal. Y como eso, hay otras más placas con fechas equivocadas. Le damos toda la razón a nuestra ilustre compañera, porque también, imagínense, en las esculturas de las virtudes, también las fechas están mal. Y yo se lo dije en su tiempo al arquitecto Torres Cházaro, estoy hablando de hace 10 años, y las fechas y los datos siguen mal. O por ejemplo, la placa de Miguel Barragán, que menciona todo menos quién es Miguel Barragán, pues, para que ponen una placa en ese sentido. Sí hay que hacer una revisión. Qué bueno que está aquí el director de la unidad de archivo municipal, ¿verdad?, para que también pues haga eco de esta petición y juntos trabajemos para recuperar esa identidad perdida. Y pues aprovechando que las placas que están a la salida del paso a desnivel, bajando las escaleras, fueron tapadas ahora por esta obra que hizo la pasada administración, ¿no? A ver si las pueden destapar. Pues, mira, por lo que se ha visto, los jardines de Babilonia se están secando. No sé, alguien más que quiera participar, comentar, decir. Y si no, pues vamos a poner, pondremos un correo electrónico. Nos faltó incluirlo ahí, pero tenemos un correo electrónico que es la letra habla, ¿qué más? @hotmail.com. Si alguien quiere enviarnos historias, leyendas, cuentos, no se valen chistes ni adivinanzas, aunque forma parte de la literatura oral, pero no es parte del proyecto de recopilación. No sé, algo más. O si quieres leer éxito. Buenas tardes a todos. Creo que Jalapa es un lugar muy querido por quienes nacieron aquí, por quienes llegamos aquí, y tiene muchos amantes con distintos nombres, claro está. Yo creo que sería bueno conjuntar todo este cúmulo de amantes y tratar de hacer algo que podría enriquecer un poco más la historia de Jalapa. Este es el caso concreto de un grupo que surgió en Facebook, Jalapa Antiguo,
Cuenta con 12.500 integrantes y pues aquí no vamos a cuestionar otros aspectos, sino que ha hecho exaltar ese amor por Jalapa y nos ha dado la oportunidad a quienes en él estamos de descubrir y redescubrir muchísimas cosas. Se da el detalle de quienes están proporcionando fotos de su archivo personal y es enriquecedor. Entonces, está el grupo de la crónica, en fin, quizás sería bueno convocar a todos estos grupos y lograr compilar todo ello. Esta obra que han hecho ustedes, que ha ido evolucionando, que ahora comentan, es valiosa, pero a mí en lo personal me da mucho gusto que también vaya al ciberespacio, ¿verdad? Pero quizá habría que dar un paso adelante y aprovechar todas estas agrupaciones que tanto quieren a Jalapa y lograr materializar, aunque ahora también es un éxito, no materializar y mandar al ciberespacio todo esto. Entonces, sí hago esa propuesta a ustedes que están en donde algo se puede hacer. Bueno, ahí hay una buena noticia, porque precisamente cuando llegamos, bueno, hemos llegado recientemente a la unidad de ediciones, nos encontramos con esta inquietud de los compañeros de la unidad, en el sentido de que mucha gente pide libros con fotos de Jalapa, como lo que decíamos, ¿no? Que no solo tenerlo en el virtual, en el espacio, sino la gente quiere un libro donde vea las fotos. Y me he dado cuenta que ahora que el libro ya lo terminamos prácticamente, ya está el libro, a prácticamente un mes de comenzado el gobierno actual, y hay que aprovechar la disponibilidad del alcalde, ya el libro está prácticamente para que se autorice y se meta en frente. Pero he observado que desde que se lo llevé al propio secretario del ayuntamiento, yo ya me quería ir y él seguía viendo foto por foto. Y mira, ya viste aquí, y mira esta calle, mira cómo era Jalapeño. Ah, no, pero esta casa ya no está, no, esa sí está. Era una obra y estaba, y a todas las personas que les enseño lo que es el mecánico original, se detienen viendo y viendo, y es un regocijo extraordinario. Y me recordó mucho cuando organicé una exposición en Banderilla, en la Casa de Cultura de Banderilla, en 1985. Y ya no voy a seguir dando fechas, ¿verdad? Pero organicé una exposición con 300 máscaras de muchos lados del país. Y lo interesante era que la gente iba porque iba a reconocer, aunque la máscara no fuera hecha aquí, había máscaras de Jico, de Naurico, de Teocelo, del sur de Veracruz, de Oaxaca. Yo tenía máscaras del Estado de México, de Sonora, de los Tarahumaras, en fin, de Pascolas, de muchos lados. Pero la gente iba para ver qué máscara se parecía a algún vecino. Y entonces, mira, ya viste, ahí está Juanito, ni pintado, a ese es Juanito, y el otro no, pero tú estás allá. Y así, y es lo interesante, porque encontramos en lo otro parte del nutriente del que somos nosotros, porque el yo se nutre de los demás. Entonces, si perdemos el sentido de colectividad, perdemos el sentido de identidad. Y en ese sentido, qué bueno que la compañera y el maestro Vicente Espino y todos los que están organizando esta primera feria, vamos a llamarle así, lo hayan hecho, porque nos congrega, nos reúne y pues nos convoca a que hagamos este tipo de reflexiones. Si no hay, bueno, otra vez quiere acompañar y será la última, ¿no? Porque vamos a leer aquí a veces.
antiguo. Y habló también del otro grupo. Y tengo el gusto, el honor, la satisfacción de pertenecer a los dos grupos. Yo me llamo Blanca Lucía Nadal Castillo y he tomado parte en diferentes eventos que ha tenido el Jalapa Antiguo. Y realmente es lo que tratamos, nuestro punto, de rescatar lo que queda del Jalapa. Porque Jalapa, se los he dicho mucho y se lo repito, Jalapa no se fue, a Jalapa nos la quitaron. Y ahí todavía queda mucho por rescatar, mucho que dejarle a la posteridad. En primer lugar, que cada quien contribuya con su granito de arena, que si tiene una fotografía de Jalapa antiguo, que si tiene una leyenda o una historia, que la cuente, que la platique, que no se quede con ella, porque se le va a indigestar. Sí, que la platique y con eso iremos formando una historia, pues no como les dijera yo, como una carta de presentación de Jalapa. Esta Jalapa que cuando llegamos a ella, chicos o grandes, nos cautiva, nos abraza, nos envuelve. Y ya no la queremos dejar, aunque hayamos tenido oportunidades de salir de ella, tiene un no sé qué que lo jala a uno, ¿sí? Algo así como posesivo. Y yo les ruego a los señores que los convoquen a barrios, que hagan por barrios y que alguien, por ejemplo, si sabe, en su calle donde vive, que hay una leyenda de algo que sucedió en alguna de esas casas, que nos los platique, que nos diga, y así conoceremos a Jalapa más íntimamente y le sintamos más nuestra, nos identifiquemos más con esta Jalapa que les digo a ustedes, que no sé qué tiene. Yo creo que tiene brujería, como decía una canción, que el agua de coco tiene brujería, que si fuera cierto, al hombre que yo quiero se la daría. Y Jalapa nos ha dado agua de coco, porque estamos embrujados por ella. Estamos absortos, queremos hacer mucho, pero nos falta también colaboración, porque no es solamente de un solo grupo, sino de todos. Que todos contribuyamos con algo para engrandecer a esta tierra, que aunque no hemos nacido en ella, la queremos, porque nos sentimos como, tal vez se sientan como yo, crucificados entre la tierra que nos vio nacer y la tierra que nos vio crecer. Yo soy oaxaqueña y con el mismo amor que le tengo a Jalapa, le tengo a Oaxaca, mi tierra natal. Gracias. Muchas gracias. Nada más para finalizar un pequeño relato de los que aquí están impresos. Los invitamos a adquirir el libro aquí afuera a un precio especial. La jalapina. De Jalapa y sus proximidades es originaria la planta jalapa, registrada en latín como Convulvulus officinalis. Se parece a las enredaderas cuyas flores son campándulas de diversos colores, blancas, rosáceas, rojas, liláceas y anaranjadas. Por la raíz, el nombre de la enredadera, de la trepadora, es recordado por el pueblo como raíz de Jalapa, debido a las propiedades del bulbo. Fue muy usado el vegetal en la farmacopea como un purgante efectivo. El remedio gran demanda en la medicina universal. Por eso, los